Bien, buenos días. Comenzar agradeciendo al Centro Criptológico Nacional que haya confiado en mí para compartir con vosotros una charla sobre un modelo de cibervigilancia para CSIRT o CERTs, es decir, unidades de respuesta a incidentes cibernéticos. En esta breve charla vamos a tratar la cibervigilancia como la actividad sistemática de monitorización y análisis con fines de ciberseguridad de contenidos observables circulando por Internet. La cibervigilancia, que dependiendo de su enfoque adopta tradicionalmente otros nombres como la vigilancia digital o la vigilancia de fuentes abiertas, comenzó y tal vez continúa así, estando enfocada sobre contenidos que pudieran tener impactos reputacionales o sobre narrativas disruptivas o con potencial de criminalidad o de amenaza del tipo que sea para la estabilidad social. Algo más recientemente, en los últimos años, ha ido evolucionando en dos direcciones. Sobre todo la monitorización de exfiltraciones de diverso tipo de información sensible, que lógicamente preocupa a las instituciones y a las empresas, sobre todo en los últimos tiempos con la vinculación del ransomware a este tipo de exfiltraciones. Y luego la monitorización de la actividad hacktivista. Actividad hacktivista entendida como la dedicación de distintos tipos de identidades atacantes al comprometimiento de sitios web, de servidores web, motivados específicamente por razones ideológicas o razones políticas. Como ya veremos a lo largo de la charla, este tipo de actividad, la actividad hacktivista, que ha sido menos objeto de atención por parte de los CERTs, ha venido evolucionando desde 2018, o sea, muy recientemente, para intersectarse con dos tipos de ciberamenazas que ya nos parecen más graves, que son la cibercriminalidad de distinto tipo, ya veremos en los casos de uso que os voy a comentar, y las etapas preparatorias de la actividad de ciberamenazas avanzadas, ciberamenazas persistentes avanzadas o APTs. Lo que hace que el hacktivismo haya pasado de ser una ciberamenaza que se consideraba menos grave a una ciberamenaza que se va a ir considerando más grave a medida que pasa el tiempo. Aún en estos dos últimos supuestos, la monitorización de exfiltraciones y de la actividad hacktivista, la cibervigilancia ha venido siendo una actividad menos sistematizada que otra en los CERT, en los CSIRT, entre otras cuestiones porque el impacto de su criticidad, sobre todo en la segunda de las vertientes, el hacktivismo, como decíamos, se ha venido considerando menor. Como digo, una de las intenciones de esta charla es que esa visión se modifique, ¿no? o se vaya pensando en modificar. Sin embargo, en cuanto a criticidad, o mejor dicho, en cuanto a las etapas preparatorias de ciberamenazas que pueden acabar siendo críticas para sistemas tecnológicos de información, la acción de ciberamenazas hasta ahora consideradas o evaluadas como hacktivistas de baja peligrosidad ha venido evolucionando hacia una pequeña cibercriminalidad que está conformando los primeros eslabones de las distintas cadenas de ciberamenazas de mayor peligrosidad. Por ejemplo, algo más de 6.000 incidentes en 2017. En 2018, unos 2.500. Vamos en descenso tanto en España como a nivel mundial en la actividad hacktivista. En descenso cuantitativo, pero en aumento de la peligrosidad. Y eso es uno de los datos a tener en cuenta. En 2018, unos 2.500. Unos 1.500 en 2019. En ciberataques contra sitios web radicados en España fueron evaluados como hacktivistas. En 2020, esos incidentes disminuyeron a algo menos de 1 millar, siguiendo un patrón mundial que sitúa a España, nuestro país, en una horquilla de entre el 5 y el 10% de la victimización por este tipo de ataques. De ellos, de ese conjunto de incidentes,
y aquí está el dato relevante para sustentar esta argumentación que estoy haciendo, de ellos, del 3,2% en 2019, se ha pasado en 2020 al 24,8% de incidentes, o sea, del 3,2 al 24,8 en un año, de incidentes en donde ataques hacktivistas por desfiguración de webs han sido una táctica instrumental para el desarrollo de técnicas de pequeña cibercriminalidad con ánimo de lucro. En un fenómeno de solapamiento que se comenzó a observar de manera incipiente entre 2017, en la transición entre 2017 y 2018. Estas técnicas de pequeña cibercriminalidad vinculadas o relacionadas con la actividad de identidades hasta ahora consideradas hacktivistas son principalmente de tres tipos. Lo que se conoce como SEO spam o la traducción del inglés sería algo así como optimización de motores de búsqueda basura, que es una técnica que contamina la técnica legítima del SEO, de la optimización de motores de búsqueda, inyectando en determinados sitios web comprometidos contenidos que posicionan de manera forzada esos sitios web comprometidos en mejores rankings en los motores de búsqueda, de manera que redirigen visitas de usuarios en búsquedas hacia esas webs comprometidas. La segunda de las técnicas es la inyección de código tipo script para la redirección hacia webs de distribución de contenidos maliciosos. Esto lo vamos a ver en diapositivas ahora. Y la tercera es la inserción forzada de webs de phishing camufladas como webs de comercio electrónico o la redirección hacia ellas. Estos son los tres tipos de técnicas que hemos venido observando vinculadas a la tradicional actividad hacktivista de desfiguración de webs desde 2018. Pero atención, en junio de 2021, o sea, en este mes, hemos observado la desfiguración de una web de la Cámara de Representantes de Libia, o sea, el Congreso, el Parlamento libio, en donde la desfiguración de la web iba en paralelo a la inyección de un fichero de instalación APK, de instalación de Android, como saben, codificado con el troyano de acceso remoto SpyNote. Estos datos, que tienen incidencias diversas dependiendo de los países, pero que en general se ajustan a un patrón mundial, sugieren que nos encontramos en un momento de transición en donde un solapamiento entre la actividad hacktivista más clásica y la pequeña cibercriminalidad de escalones preparatorios de ciberataques más graves para la diseminación de distintas familias de malware está aumentando la criticidad de un fenómeno que, al menos como digo, desde 2018 se venía calificando como una ciberamenaza de baja peligrosidad. Es en esta época de transición cuando opinamos que los CERT o los CSIRT podrían incorporar una aproximación sistemática o más sistemática a la vigilancia digital o a la cibervigilancia. Y aquí entroncamos un poco con el lema de la jornada, la prevención proactiva que mencionaba Pablo, ¿no? Porque aunque los CSIRT están normativamente definidos y además han nacido así, con esa vocación de responder a incidentes cibernéticos de seguridad, también han sido creados, han sido diseñados y han sido pensados para difundir alertas tempranas y efectuar un análisis dinámico de los riesgos cibernéticos. Tal vez porque los fenómenos que han involucrado tradicionalmente más a la vigilancia electrónica han estado centrados menos en el radar de cometidos de los CSIR en función de las prioridades de ciberamenazas a las que debían y deben prestar atención, la dedicación sistemática a la cibervigilancia de Internet ha sido de menor índole y quizás también debido a que, como decíamos, nos encontramos en un escenario de transición donde los CSIRT o los CERT también tienen que hacer su propia evolución. De hecho, mientras en el ámbito de la seguridad general la vigilancia a efectos de seguridad pública está regulada, el ciberespacio público no dispone de un entorno normativo. Esto es bastante curioso,
porque efectivamente tenemos regulada, por ejemplo, la vigilancia por videocámaras, tenemos regulada la vigilancia relacionada con la interceptación de comunicaciones desde el punto de vista judicial, que es otro plano, pero no hay una regulación específica para la cibervigilancia, más allá de las provisiones que se introdujeron en 2015 de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la actividad investigativa policial. Pero en lo que se refiere a la cibervigilancia desde el punto de vista preventivo no hay un entorno regulatorio específico. Y eso se une que o se inscribe en el contexto de que el ciberespacio público no dispone de un entorno normativo que gobierne el ejercicio de la ciberseguridad preventiva, como digo, a semejanza de la videovigilancia. Siendo además el ciberespacio público un escenario social donde se da, como hemos comprobado además, desgraciadamente, en el contexto de la pandemia, una actividad social completamente intensiva, ¿no? Tal vez esta disociación entre lo ciber y lo analógico, o este retraso normativo en regular el ciberespacio, como si no fuera un pujante espacio de convivencia social, es lo que tiene a la vigilancia digital o a la cibervigilancia apartada del centro del trabajo en ciberseguridad, por lo menos en su consideración como una tarea técnica, una tarea de ciencias y no una tarea de letras, ¿no? Como a veces se suele diferenciar. Por supuesto, no estamos hablando aquí de la interceptación de comunicaciones, como he mencionado, con afectación a derechos fundamentales, que está tan reglamentada en el espacio analógico como en el digital. Véanse las atribuciones a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por vía de la Ley Orgánica 13/2015 que he mencionado, para los servicios de policía judicial. No estamos hablando de eso. Tal vez sea una cuestión de criticidad percibida, de cuán amenazante se percibe una determinada actividad o realidad digital para entonces dedicarle la sistematización de la cibervigilancia. Como digo, hasta ahora, y los datos casi lo venían apoyando, el hacktivismo o actividades hacktivistas se venían considerando leves o ciberamenazas menores, ¿no? Si fuera así, como decimos, los datos interanuales parecen sugerir que en 2018 comenzó un momento de transición que nos está llevando a un cambio de fase respecto de lo que hasta ahora veníamos considerando que es el hacktivismo. Podemos aportar tres mínimas referencias como casos de uso para ayudar a reflexionar sobre la pregunta que podemos hacernos de si son necesarios procedimientos de cibervigilancia sobre el dominio público del ciberespacio para que los CERT o los CSIRT cumplan su mandato de alerta temprana y análisis dinámico del riesgo, además del mandato que les consume prácticamente todo el tiempo, que es el de respuesta a incidentes cibernéticos. Bueno, como decíamos, desde 2018 se viene documentando que identidades activistas están involucrándose crecientemente en actividades de mayor peligrosidad cibernética. He mencionado el SEO spam, he mencionado la inserción de scripts, he mencionado el redireccionamiento web, he mencionado el phishing. Y además es en orden decreciente de intensidad cuantitativa. Es decir, hay más SEO spam y menos phishing por ahora, porque lo que vemos es que mientras el año pasado detectábamos menos de 10 incidentes donde había inserción de webs de phishing en desfiguraciones hacktivistas, este año las estamos detectando todos los meses prácticamente, ¿no? A veces el SEO spam o el SEO basura puede parecer una actividad menor, ¿no? De menor peligrosidad. Pero, por ejemplo, aquí en un pantallazo de una noticia relacionada con un incidente cibernético, la diseminación reciente de un troyano de acceso remoto, Solar Market,
En esa diseminación se detectó 100.000 sitios vinculados a alojamientos de Google que habían sido comprometidos con tácticas de SEO spam para redirigir usuarios hacia webs desde donde se descargaban la RAT, el troyano de acceso remoto Solar Market. De manera que lo que aparentemente parece una actividad menos peligrosa, como es la inserción de SEO spam en una web por la desfiguración de una identidad hacktivista en una de las campañas que hacen habitualmente, al final es el acto preparatorio inicial para una ciberamenaza avanzada. De forma que de lo que se trata es de introducir mecanismos de cibervigilancia preventiva para detectar esos escalones preparatorios iniciales, que al final servirán para marcar la llegada de una ciberamenaza avanzada. También he mencionado la inserción forzada de código software, generalmente scripts de JavaScript. Aquí hay dos ejemplos. Uno es el de arriba es una web shell, el de abajo es la típica pantalla para la dirección de usuarios o de visitantes hacia webs de distribución de contenidos maliciosos. En noviembre de 2020 fue cuando se detectó por primera vez, estamos hablando de hace menos de un año, y subrayo esto, lo interesante del asunto, porque nos está marcando justamente esa fase, esa época de transición en la que estamos. Recuerdo esa cifra que he dado antes, del 3 al 24%, y ahora, con este incidente, situamos cronológicamente cuando detectamos por primera vez dos casos de phishing alojados en webs, en desfiguraciones de webs gubernamentales en Nigeria y en Burkina Faso, en donde lo que se inyectaba en la desfiguración era toda una estructura de phishing simulando una web de comercio electrónico. Por tanto, ya no se inyectaba el típico alias del atacante, ya no se inyectaba una reivindicación ideológica o política del tipo que fuese contra los regímenes nigerianos o de Burkina Faso, sino que lo que se inyectaba era directamente una web de phishing por una identidad que es una identidad hacktivista que en otra desfiguración está inyectando un contenido reivindicativo de tinte ideológico o de tinte político, ¿no? El caso de Uso 2 es todavía más llamativo en cuanto a peligrosidad o en cuanto a llamada de atención por lo peligrosas que pueden ser este tipo de ciberamenazas hacktivistas en su trabajo de actos preparatorios de la actividad de ciberamenazas avanzadas. Mammoth Warning es una identidad hacktivista que actúa al menos desde 2016 con desfiguraciones web en todo el mundo, principalmente sobre sitios web, servidores desarrollados en un entorno Microsoft. ASP.NET, el servidor IIS, Windows como sistema operativo, .NET Nuke como gestor de contenidos. En las desfiguraciones, Mammoth Warning, actuando con diversas identidades, con diversos alias, normalmente introduce contenido pro-iraní, como, por ejemplo, aquí el general Suleimán, que fue muerto en una acción presuntamente estadounidense, la bandera iraní con la máscara de Anonymous, todo muy hacktivista, ¿no? Emplea otros alias, Iranian Hackers, Persian Hackers. Vale, pero a partir de desfiguraciones, varias oleadas de desfiguraciones en 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presenta cargos criminales contra varios individuos, 2 individuos iraníes en concreto, ya identificados como vinculados a esos alias que estaban actuando.
con el nombre de Mama Warning en desfiguraciones, en estas desfiguraciones que hemos mencionado. Desfiguraciones aparentemente hacktivistas o con intenciones hacktivistas, ¿no? En enero de 2021, o sea, ayer, la empresa Clear Sky afirmaba en un informe que y ya nos hemos ido de la amenaza hacktivista a la amenaza a la APT, que es la que más nos preocupa, ¿no? Que la amenaza persistente avanzada, conocida como cedro libanés, que además está vinculada o se le atribuye estar vinculada a Hezbollah o Hezbollah, como cada cual lo quiera decir, que como sabemos es una milicia proiraní actuando en el Líbano y Siria, ¿no? Y esa ciberamenaza estaba utilizando para la inyección de malware avanzado una web shell llamada Mammoth Warning Seller. Nos suena Mammoth Warning Seller de esta identidad hacktivista previa que es Mammoth Warning, ¿no? De manera que Mammoth Warning, actuando desde 2016 en ciberataques hacktivistas y anunciando en esos ciberataques la venta de web shells que ella misma, esta misma identidad, estaba elaborando, está manufacturando, al final acaba vinculada a la actividad de una APT libanesa que tiene vínculos con Irán. Caso de uso 3, este ya más relacionado con España. Desde 2017, más o menos, está activo en España un marco narrativo hacktivista que es la Operación Cataluña o la Operación Spain, o bueno, también llamada Operación Free Silk últimamente por una detención que hubo en 2018 de uno de los presuntamente involucrados en ciberataques. Uy, se me acaba el tiempo. Y que ha sido imputado judicialmente y está a la espera del juicio. Bueno, en el marco de los ciberataques de esa estructura narrativa hacktivista, en 2020 y en media docena de casos se detectó que una de las identidades involucradas, Crystal MSF, que creemos que es una identidad iberoamericana, utilizó desfiguraciones para inyectar código SEO spam vinculado a la distribución de contenidos maliciosos. Por tanto, nos hacemos la pregunta: ¿tendría sentido que un CSIRT o que un CERT en España se preocupara por este tipo de cosas, por Free Silk o por Open Spain? Bueno, considerando los datos y la visión que nos deja la revisión de los casos de uso, es necesaria una aproximación específica de CSIRT para la cibervigilancia de este tipo de amenazas, considerando el mandato que tienen de alerta temprana y análisis dinámico de riesgo. Bueno, a modo muy esquemático, y porque me queda casi un minuto y medio, lo que hay que decir es que cada CSIRT debe elaborar su propio sistema en función del mandato que tenga de su directiva de emisión, es decir, qué activos tiene que proteger y cuál es su superficie de exposición, como ya se ha venido mencionando durante toda la mañana, ¿no? A partir de ahí debe simetrizarse con la amenaza a la que está expuesto. Por ejemplo, una gran cantidad de actividad en los últimos 2 años de desfiguraciones sobre sitios web ha ido dirigida a comprometer servidores de universidades que están codificados con Open Journal Systems. Parece una cosa menor, pero si hemos visto que esas desfiguraciones están relacionadas con tácticas SEO spam, con la inserción de código a través de scripts y con la redirección hacia webs de distribución de malware y potencialmente con la actividad de ciberamenazas avanzadas, nos preguntamos, ¿es
necesario que un CSIR de una universidad se preocupe por la cibervigilancia de este tipo de identidades que están desfigurando webs codificadas con el software Open Journal Systems propio de las universidades? Entonces, cada CSIRT debe hacerse una composición de lugar de cuáles son los activos de información que debe proteger, cuál es su superficie de exposición y a partir de ahí elaborar una serie de lo que hemos llamado observables marcadores de ciberamenaza, que podrían ser indicadores de compromiso o indicadores de amenaza o lo que sea, para, desde nuestro punto de vista, establecer dos tipos de unidades internas para una unidad de cibervigilancia, que son un equipo de alerta y un equipo de análisis. El equipo de alerta dedicado específicamente a la detección de contenidos y el equipo de análisis a evaluar si esos contenidos tienen algún impacto relevante para tomar medidas, porque muchas veces el problema es que recibimos alertas que no están basadas en información analizada y eso provoca una respuesta, una sobrerespuesta de las unidades involucradas. En fin, muchas gracias. Siento haberme pasado un poco del tiempo. Y bueno, buenos días a todos.